muchas gracias por la invitación, estoy muy contento, yo amo Galicia y es una oportunidad de venir por aquí. El título es Pedagogía de la escucha o de cómo aprender a desaprender. Entonces voy a dividir la charla en dos partes. En la primera voy a argumentar por qué el mundo de la pedagogía ha caído en manos de los pedagogos y eso probablemente sea una desgracia. No sé si es una desgracia por completo o solo parcial, pero yo soy bastante enemigo de esta hegemonía que algunos profesionales quieren ejercer sobre el mundo de la educación, sobre el mundo de los aprendizajes. Y ahí voy a dedicar unos minutos a explicar por qué creo que es razonable estar sospechoso sobre esa hegemonía y problematizarla y abrir ese juego un poquito más para que haya más actores, para que haya otras preguntas, para que haya otras posibilidades de pensar ese mundo. Un mundo que yo enfatizo la palabra escuchar, que es casi lo contrario de lo que ocurre en un aula, en un colegio, donde uno asocia la idea de aprender a la idea de asignatura, a la idea de examen, a la idea de todos puestecitos por orden, a veces hasta alfabético en el aula, todos uniformados, les hacemos exámenes, todo demasiado ordenado, demasiado regulado, demasiado prefabricado y hablando muy poco, menos de lo que debiéramos de fracaso escolar y de estas cosas, ¿no?, que son importantes. Y cuando todo esto está ocurriendo, cuando en el aula todo el mundo está sentado y solo uno habla y hay una transmisión unilateral del saber, a mi juicio algo está fracasando y todos como colectivo, como comunidad, como sociedad estamos fracasando, especialmente cuando promovemos dentro del aula esta transmisión unilateral y a veces un poco jerárquica y a veces un poco autoritaria, donde les enseñamos a los chicos que hay cosas que son verdad y cosas que son mentira y casi les imponemos un canon estético, un canon político, un canon conductual. De todo esto voy a hablar un poquito con la única intención de mostrar que es razonable sospechar y que es razonable problematizar esta manera en la que damos casi por naturalizada, como si no pudiéramos hacerlo de otra manera, de configurar la escuela y de configurar la transmisión del conocimiento desde las generaciones más mayores a las más jóvenes, a las recién llegadas, a las que debutan en esta tarea de aprender. Y luego, cuando termine esa parte de la charla, que va a durar poco, 5 o 10 minutos, dependiendo de cómo vaya yo viendo la situación, voy a dedicar unos 30 minutos a hablar de 6 casos de aprendizajes informales, de aprendizajes extramuros de la academia, extramuros del colegio, donde la gente ha decidido aprender y desarrollar, producir conocimiento nuevo sin pedirle permiso a nadie, problemas acuciantes, problemas que son abordados de esa manera extramuros porque seguramente el mercado y el Estado han abandonado a esos colectivos y se encuentran desamparados en el mundo que habitamos y entonces han tenido que buscarse la vida para salir adelante. Entre las cosas que la alcaldesa ha dicho en mi presentación está la de dirigir en Medialab Prado de Madrid una cosa que se llama Laboratorio del Procomún. El Procomún es una palabra del castellano antiguo que ya estaba en el diccionario de Nebrija, que es el primer diccionario de la lengua castellana que se hizo en el mundo, que define Procomún como todo aquello que es en provecho de todos. Es lo que hoy llamamos los bienes comunes, pero cuando hablamos de bienes nos referimos a cosas. Y esta disociación entre la noción de bien común y la noción de comunidad que lo produce, esta cosificación de los bienes comunes es, a mi juicio, uno de los problemas que tiene nuestro mundo.
y una pérdida lamentable de un término que en castellano originariamente describe los bienes comunes como algo en construcción, como un proceso, como algo que estamos haciendo entre todos. Los 6 ejemplos que yo voy a poner hoy tienen que ver con prácticas cognitivas que son construidas entre todos y que de alguna manera producen bienes comunes que por su propia naturaleza no están codificados, son producidos por gente ordinaria, es difícil con ellos alienarlos y producir a partir de ellos mercancías que puedan circular en el mercado y que tienen la principal función de ser capaces de sostener una comunidad. Todo eso lo vamos a ir viendo ahora, pero yo lo he recordado porque como parte de mi interés por los bienes comunes he dedicado mucho tiempo a pensar formas de producción cultural, de producción de conocimiento que se hacen extramuros de la academia, o dicho de otra manera, que se hacen fuera de los circuitos institucionalizados de producción y transmisión del saber. De alguna manera, Media Lab Prado es uno de esos espacios, y por eso mi interés en la tarea de desaprender. Y cuando hablo de la escuela, me gustaría que fijáramos la atención en una realidad que ha sido mil veces citada, documentada, argumentada por un sinfín también de autores, entre los cuales el más destacado de todos, el más conocido, que seguro que han oído, algunos de ustedes lo han oído nombrar, que es Michel Foucault, ¿no? Alguien que se considera una de las grandes intelectuales del siglo XX. Discúlpenme este dato un poco pedante y erudito, qué más da que sea Foucault, pero bueno, para los que le conozcan, sí agradecerán esta referencia, donde él habla de la escuela como una institución disciplinar y la compara con la cárcel y con el hospital, que son espacios donde enseñan a quienes allí acuden a aceptar valores como constitucionales de la sociedad que vivimos. A veces tendemos a pensar la escuela como un lugar donde aprendemos contenidos nuevos. Y eso ocurre, pero simultáneamente, mientras tú aprendes contenidos buenos, aprendes contenidos nuevos, te están también subliminalmente enseñando cuáles son los contenidos aceptables y cuáles no. Cuáles son las conductas que tú, como ciudadano debutante en el mundo que vivimos, van a ser toleradas y cuáles no. Y de ahí vienen todas estas políticas que llamamos de lo políticamente correcto, donde uno puede hablar de ciertas cosas en el espacio público en algunos términos y en otros no. Y todo esto de aceptar lo políticamente correcto, pues es muy resultón, porque uno nunca falla, nunca fracasa, nunca dice más cosas de las que debería decir. Y como dice solo justo lo que tiene que decir, acepta que hay como un punto medio cultural en el cual la comunicación es fácil, pero cada vez que uno acepta esa manera de producirse socialmente, está renunciando de alguna forma a ser particular, a ser excepcional, a salirse de la norma, a pensar por sí mismo, a tomar riesgos, a avanzar en alguna dirección. Y es obvio que si todos, en términos históricos y durante toda la historia, hubiéramos sido políticamente correctos, pues todos seguiríamos todavía en taparrabos. Ser políticamente incorrecto es una necesidad de nuestro mundo, pero a la par que es una necesidad, es una imposición que te obligan a saber los códigos de qué ropa debe uno llevar aquí y allí, de qué temas se pueden hablar en este entorno y en el otro, cómo calificar una conducta respecto a todo esto en el fondo es un gran experimento cuyo principal objetivo es normalizarnos, homogeneizarnos, convertirnos en gente estandarizada, porque es muy fácil gobernar sobre gente estandarizada y es muy difícil gobernar sobre gente que cada quien tiene su pito y cada quien toca su propia flauta, ¿no? Entonces, y esto, que es la mayor, digamos, grandeza de la escuela, es al mismo tiempo su peor también logro, ¿no? Porque ¿por qué tienen que normalizarnos? ¿Por qué no nos permiten ser cada quien como quiera? También
hay otro canon que se nos impone, que es de naturaleza ya no conductual, pero sí cognitiva, en el que se nos enseña a discriminar entre letras y ciencias, y se nos enseña a pensar por asignaturas. Y la vida no está hecha de asignaturas. La naturaleza no está dividida en geología, biología, historia natural y geografía. La naturaleza se nos muestra en su totalidad, como el cuerpo se nos da en su totalidad, pero en la escuela te enseñan a fragmentar el conocimiento, a parcelarlo, a compartimentalizarlo y a crear una jerarquía. Las letras van por debajo de la ciencia y dentro de la ciencia no todas son iguales. Todo esto no es normal, puede que sea recomendable, pero nosotros tenemos que desarrollar habilidades críticas suficientes para darnos cuenta que no es más que una convención, que ha venido cambiando en términos históricos. No siempre la jerarquía de saberes ha sido la misma, no siempre ha habido la misma relación entre unas parcelas del saber y otras. No siempre le hemos dado el mismo valor a la teología o a la filología o a la geografía o a todos los saberes, ¿no? Entonces, todo esto de que nos enseñen a pensar de esa manera, tiene también su cruz. No solamente es eficiente, y es normal, porque los profesores no ninguno puede saber de todo, ni vamos a hacer un libro que contenga todos los saberes, sería un libro gigantesco, escribiríamos Wikipedia. ¿Y quién llevaría Wikipedia? Hoy sí, hoy la podemos llevar en nuestro móvil, pero hace solamente 10 años era por completo imposible. Pero todo esto de que la vida la fragmenten por compartimentos, todo esto tiene un precio. También en la escuela nos enseñan a tener una especie de imposición social, de naturaleza social, si nos impone una manera de entender el éxito, una manera de entender lo que es útil y lo que es inútil, y una manera de entender lo que es propio y es impropio. Y todo esto tampoco es normal, ni siempre ha sido así, y espero que en el futuro siga cambiando. Esto de que el éxito está asociado a tener una buena calificación en un examen que nadie sabe bien cómo ha sido construido, pues todo esto es muy discutible. Esto no necesariamente debería ser así, como tampoco es razonable que nos jerarquicen los que más saben y los que menos saben en función de la nota que han obtenido, ¿no? Y que eso mida tu dimensión de éxito en la vida, porque luego hay las cosas importantes que hacemos en la vida, que es ayudar a crecer a nuestros hijos, nadie las califica. Entonces, ¿por qué la escuela se aparta de la vida? ¿Por qué intenta convencernos de que hay otros patrones, unos parámetros que permiten hacer estas alquimias que finalmente dicen, no, es que eso es necesario para luego saber quién es mejor que el otro, para contratarlo, porque queremos un mundo que impere la excelencia sobre otros valores, y que entonces se favorece de esta forma más la competición que la cooperación, más el trabajo individual y el éxito individual, que es lo más cercano que hay al individualismo, que el éxito colectivo y el éxito comunal, que apoyaría valores de naturaleza más solidaria. Todo esto que de una manera subliminal, ya sé que no hay ningún maestro en el mundo que sea tan torpe como para adoctrinar a los chicos de esta forma, pero cuando uno acepta la manera de gestionar la relación, este proceso de transmisión del conocimiento según los patrones, que algunos responsabilizarán al gobierno, que es que nos obliga a tal y cual, que no se base en la competición o en una idea de utilidad que tiene que ver con la rentabilidad. Entonces, si uno va al cole y aprende poesía o aprende estética o aprende valores, pues todo eso es inútil, porque con eso no se hacen negocios. Lo que importa es que aprendas herramientas que desarrollen capacidades, una palabra que está de moda en el sistema educativo ahora. ¿Capacidades para qué? Capacidades para dominar, para destacar, para triunfar, para tener éxito. Pero ese es el mundo en el que queremos vivir. Sí, no, irregular. Yo no espero de ustedes
que de mis palabras digan no, o sí, o no, sino más bien que sigamos avanzando en la dirección de que a lo mejor podríamos pensar las cosas y hacerlas de otra manera. Y no digo del todo, sino a veces parcialmente, a ratitos, los lunes, vamos a intentar jugar a otro juego, donde imperen otros valores, y luego los martes, miércoles, jueves seguimos en lo mismo de siempre, ¿no? Todo esto que estoy hablando, ¿no? Pues también lleva a seguir la reflexión en la dirección de pensar qué es eso de conocer, ¿no? Cuando pensamos en qué es conocer, es inevitable que aceptemos que conocer es comprender algunos patrones, algunos cánones, algunas reglas que generalizan y que ocultan la diferencia. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que se entiende mejor. Todos los saberes médicos que tanto éxito tienen y que tanto confiamos en ellos y que son tan absolutamente imprescindibles se basan en una hipótesis discutible, y es que todos los cuerpos son iguales. Como todo lo que sabemos sobre una historia natural se basa en que todos los pinos son iguales, o que más o menos todos los territorios de una comarca son iguales, pero sabemos que no es verdad. Sabemos que todos los cuerpos son distintos, son especiales y son excepcionales. Y todos nos hemos enfrentado alguna vez a ese hecho, lo sabemos. Pero si ponemos el énfasis en la diferencia en vez de la analogía, sería muy difícil avanzar en el conocimiento. Tal vez entonces estaríamos perdidos en un caos de diferencias, de datos, de información que no sabríamos cómo ordenar, cómo organizar. Y por eso decimos que la ciencia es reduccionista. Cuando uno le dice a un científico, eres reduccionista, más que un insulto, es un elogio extraordinario. Por un lado, creamos conocimiento nuevo, contrastado, que llamamos objetivo y científico. Y estamos orgullosos, y cuando hablamos de Occidente y el gran proyecto cultural de Occidente sería como la ciencia, ¿no? Y su tecnología que deriva de la ciencia. Pero a la par que nos sentimos orgullosos, legítimamente orgullosos de los éxitos del conocimiento, que ese es el que se transmite por la escuela, estamos también haciendo algo lamentable sobre lo que debemos reflexionar, y es que estamos invisibilizando la diferencia. Yo, por ejemplo, soy celíaco y no puedo tomar gluten. Cuando quienes nos gobiernan deciden que es un alimento comestible, establecen un canon que vale para la mayoría de la población. Pero hay entre un 7 y un 10% de la población para la que un alimento que es sano se convierte en venenoso. Podrían haber tomado decisiones sobre lo que es comestible tomando en cuenta el problema de los celíacos, pero no lo hacen. Es decir, que producimos estándares, podemos hacer políticas, avanzamos mucho, regulamos todo, pero vamos dejando un resto de minorías por ahí que se quedan abandonadas como abandonadas por el Estado. Igual pasa cuando definimos la calidad del aire. Siempre que decimos el aire es una cosa que también producimos. Está ahí si no hubiera humanos, pero en la medida en la que los humanos echamos nuestra basura al aire, estamos contaminándolo, y eso que respiramos es el resultado de algo natural que hemos heredado, más las formas de interactuar con él. Cuando los gobiernos definen lo que es un aire respirable o un agua potable, lo hacen en base a criterios que protegen los intereses de la mayoría. No me meto en si lo hacen para conseguir votos, o lo hacen para hacer más barata la producción de agua, o lo hacen porque no tenemos manera de hacer un agua de más calidad todavía. En eso no entro, que eso sería objeto de una conversación también larga y muy importante. Solamente digo que cada vez que alguien toma una decisión de esa naturaleza, a la par que está creando un mundo habitable para la mayoría, está produciendo un mundo inhóspito para una minoría pequeña, la de los asmáticos, en el caso del aire.
pero es una minoría significativa, porque los asmáticos finalmente son nuestros hijos, son nuestros vecinos, son nuestros parientes. Y con el tiempo las cosas evolucionan en la dirección de que lo que empieza siendo una minoría pequeñita puede acabar siendo una minoría considerable. Un poco es de eso de lo que quería hablar en la primera parte de la charla, antes de entrar a esa casuística en la que quiero invitaros a seguir pensando si las cosas podían ser de otra manera. Los 6 casos de los que quiero hablar, el primero se llama arquitecturas colectivas. Es un grupo que se inició en Madrid, que luego se ha expandido por muchos lugares de España y otros sitios del mundo, que se ha dedicado a hacer una cosa muy sencilla. Son arquitectos que a partir de la crisis de 2007, cuando en España dejó de construirse, básicamente, se tuvieron que comenzar a buscar la vida inventándose otras formas de vivir. Y reemplazaron la idea del estudio, que era el desideratum de un arquitecto, soñaba con tener un estudio donde construir casas. A partir de 2007, una parte muy importante de los arquitectos han tenido que empezar a pensar de otra manera e imaginar la ciudad no tanto como sus construcciones, sino como sus relaciones. La ciudad no la hacen las casas, ni las calles, ni las infraestructuras, que por supuesto son decisivas, sino que la ciudad la hacen los humanos y la forma que tenemos de habitarla, unos con otros, conectándonos entre nosotros y haciendo usos diferentes de sus plazas, de sus calles, de sus instalaciones. Bueno, el proyecto de arquitecturas colectivas es ir por la ciudad y mirar qué soluciones arquitectónicas ha encontrado la gente para problemas de habitabilidad que tienen. Cómo han resuelto la construcción de una terraza. Empiezo por decir, y es un dato que cuando lo leí a mí me sorprendió, me dejó patidifuso, que alrededor del 80% de todo lo que la humanidad ha construido en el planeta Tierra es autoconstrucción. Y algunas de las soluciones que la gente ha encontrado son soluciones de un altísimo valor arquitectónico o de un altísimo valor técnico. Este grupo, que anda por medio mundo ya, lo que hace es que cuando encuentra una de esas respuestas, de esas soluciones, las documenta, las filma, las fotografía, las reduce a planos y las sube a una web y las ofrece a quien tenga interés en saber cómo de profunda, de intensa, de variada, de rica, de diversa es la creatividad humana. Este es el primer caso del que quería hablar. El segundo se llama En Bici por Madrid. Es un colectivo que inicialmente nació de unos cuantos amigos, 3 o 4 amigos que están enamorados de la bicicleta y que se divierten mucho con la bicicleta y que intercambian entre ellos rutas para desplazarse de un lugar a otro por la ciudad. Y encuentran que es difícil reunirse porque todo el mundo tiene muchas cosas que hacer, porque la ciudad es grande, porque no siempre tenemos todo el tiempo que deseamos para hacer las cosas que nos gustan, y deciden abrir un donde se cuentan entre ellos cuáles son las rutas que utilizan para ir de un punto a otro de la ciudad. Y hacen comentarios relativos a dónde está arbolado, dónde hay sombras para cuando llega el verano, y dónde está más bonito, por el motivo que sea, y al poco tiempo, a los pocos días, comienzan a ver que hay un montón de gente que está muy interesada en las rutas y que comienzan a hacer comentarios sobre las rutas que se les proponen y que ellos utilizan de otra manera o por otra trayectoria. Y antes de que se den cuenta de la importancia de lo que está pasando, ya son 40 o 50.000 personas, todas ellas enamoradas de la ciudad y de la bicicleta, y que están inventando nuevas formas de usarla y nuevas formas de recorrerla.
Otro caso más que quería comentar con ustedes es un proyecto que está en curso en este momento en Medialab Prado, que se llama Autoconstrucción, donde han entrado en relación gentes procedentes del mundo de la diversidad funcional, es decir, gentes de los que en la prensa a veces se habla de ellos como discapacitados, nosotros les llamamos funcionalmente diversos, y que por su propia naturaleza, por el hecho de ser funcionalmente diversos, son cuerpos fuera de catálogo, y cuando van a comprar algo que necesitan, pues nunca hay nada para ellos. Para comprar algo para ellos, tienen que ir a lugares donde se compran objetos que respetan unas normas DIN que han diseñado unos ingenieros maravillosos alemanes o de donde sea, para que aquello que compran respete toda la normativa europea que garantiza la seguridad, la salubridad y no sé yo cuántas cosas más. Pero como la producción es muy pequeña, porque estamos hablando de un mercado minúsculo, porque cada cuerpo es diferente, el coste que tiene la pieza que van a comprar es gigantesco. De forma que tenemos una industria maravillosa y unos funcionarios maravillosos y unos ingenieros gigantescos de listos que han diseñado una normativa que solo vale para producir utilidades para los ricos o para los muy ricos. Entonces, en Medialab hay un proyecto que consiste en que a veces una persona diversamente funcional se va a sentar en una silla, como tiene el cuerpo deforme, necesita una pequeña cuña para que le eleve el punto de gravedad y adquiera una posición confortable en la que pueda estar varias horas, como les pasa a ustedes todos ahora ahí en la butaca esa. Entonces, esa pieza se diseña, la diseñan entre los diversamente funcionales y algunos arquitectos que hay por allí, y la fabrican con fabricación 3D, en una impresora 3D. El coste final es minúsculo, es ridículo, no vale nada, e integra los saberes de informáticos, de arquitectos y de diversamente funcionales. El cuarto caso que les invito a considerar es el de Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos es un colectivo, como ustedes saben, que nace una iniciativa que nace a principios del siglo XX, donde personas que padecen este mal del alcoholismo y se sienten incomprendidos o abandonados por el Estado, por la Iglesia, por sus propias familias que no les comprenden, que les animan constantemente a hacer ejercicios de voluntad gigantes para sobreponerse a la tentación de una adicción que les domina, que les devora, y que la sociedad en la que habitan tiende a culpabilizarlos de su propio fracaso social, de su propio fracaso personal, y que ellos acaban de una forma milagrosa reconociéndose entre sí y acudiendo a espacios que están también fuera de control institucional, donde declaran que la primera vez que alguien les ha entendido y que ellos se han sentido comprendidos es cuando escuchan a otro alcohólico hablar de lo que le pasa. Mucha gente ha intentado comprender qué sucede en una reunión de Alcohólicos Anónimos. Sabemos que alrededor del 70% de la gente que acude allí logra alcanzar una vida que merece la pena ser vivida. Lo certifican sus esposas, sus hijos, sus amigos, que dicen que desde que van allí han logrado empezar a tener una vida vivible. Es decir, pueden trabajar, saben que no han dejado de ser alcohólicos, pero sí han comenzado a tener una vida, digamos, normalizada. No sabemos bien cómo ha podido suceder, pero sí sabemos que ha sucedido. Sí sabemos que gente desahuciada por las instituciones públicas, sanitarias, oficiales, sin embargo, por sí misma, sin ayuda de nadie, logra sobreponerse y encontrar una salida a su mal. El quinto caso del que quería hablar es también un experimento que
estamos haciendo en Media Lab Prado y que tiene varios títulos. A mí el que más me gusta es uno que se llama Memorias Rebelde. Memorias Rebeldes se inserta en este gran debate que tenemos no solo en España, en el mundo, pero particularmente en España, acerca de la memoria histórica. Nosotros hemos encontrado en Media Lab un fenómeno al que no le hemos dado mucha importancia y que, sin embargo, a nuestro juicio es muy relevante. Es el de una enorme cantidad de casos en los que alguien que pertenecía a uno de los grupos en tensión dentro de una comunidad, por ejemplo, los republicanos o los de izquierdas o como queramos llamarlo, decide ayudar a un miembro de la otra parte de la comunidad, de los de derechas o de los conservadores o de los fachas, y decide ayudarlo porque en medio de la desgracia ajena, más que ver a un enemigo, ve a un humano. Y son razones humanitarias las que le llevan a dejar de lado provisionalmente sus convicciones ideológicas o religiosas o políticas o partidarias para prestarle asistencia a alguien que en ese momento está necesitado de ayuda. El proyecto en sí mismo es bonito porque consiste en que espontáneamente quien lo desee, sin verse forzado a hacerlo, puede ir a una cámara y contarle a la cámara de qué manera en algún momento decidió ayudar al enemigo por razones humanitarias y cómo lo hizo y por qué lo hizo. Pero es que este proyecto ha llegado a los colegios y entonces, al llegar a los colegios, los niños han animado a sus abuelos a que vayan al colegio a contar las experiencias de memoria rebelde que han tenido en su vida. Entonces, algo que los abuelos ni contaron a sus hijos y no querían difundir por miedo a las represalias, los niños de 5, 6, 7 años, han creado las condiciones, por amor, para que los padres, los abuelos se olviden de sus prejuicios y se pongan al servicio de un proyecto de pacificación que está construido en sí mismo por los niños, que son los que viven alejados de los prejuicios en los que vivieron los abuelos, pero se dan cuenta de la importancia desde el punto de vista afectivo que tienen estas declaraciones de paz. Y ya voy con el último ejemplo. Este está tomado de otro país porque a mí me gusta mucho contarlo. Tiene que ver con un colectivo de lesbianas de la bahía de San Francisco, en California, Estados Unidos, que está conformado por mujeres que no son brillantes, que no son licenciadas por Harvard, que tienen habilidades retóricas para mostrarse en el espacio público, que no tienen altos niveles culturales, que les ayudan a salir del armario y a proclamar en el espacio público cuál es su condición sexual, sino que está formado por mujeres mexicanas, chicanas, con bajo nivel cultural y muchas veces hasta sin papeles, pero que son lesbianas y que no se sienten reconocidas cuando salen estas lesbianas brillantes que tienen cargos públicos y que son catedráticas proclamando esa condición. Entonces han decidido reunirse en la casa de una de ellas y contarle a la cámara cómo es para ellas el dolor de ser lesbiana, de ocultarse, de negarse, de disfrazarse de otra cosa por miedo a ser mal interpretadas, a ser prejuzgadas, a padecer alguna forma de represión, tanto de su propia comunidad como de los jefes que las contratan o de quien sea. Se dan cuenta que lo que estaban haciendo no era tanto un repositorio de vídeos como un laboratorio ciudadano donde entre todas estaban buscando las palabras con las que dar cuenta de algo que habían vivido pero que no sabían nombrar. Aquello más que un repositorio era un laboratorio, era la oportunidad que se daban a sí mismas de encontrar un relato que no fuera construido por otros para describir su situación, sino que fuera un relato de sí mismas sobre su propia experiencia.
estoy hablando un poco de toda la gente que de alguna manera conforman la parte no normalizada, la parte fuera de catálogo, la parte excluida de nuestro mundo. Y los estoy mostrando como productores de conocimiento a partir de otra cosa que también es la basura del conocimiento, que es la experiencia. Pero los 6 ejemplos que yo he puesto están construidos no solamente por actores sociales invisibilizados, sino a partir de un material abundante en la naturaleza, el más abundante, el más que es el que se basa en la experiencia. Todo este conocimiento que tenemos de nosotros mismos, que tenemos de nuestro entorno, que llamamos experiencia, es un material que no está incluido en los procesos de producción de conocimiento en la academia, en la escuela, en el aula. Bueno, otra característica de los casos que he puesto es que todos tienen en común, además de basarse en la experiencia, que crean pequeñas infraestructuras que permiten que esos colectivos se mantengan cohesionados, conectados entre sí y que puedan contrastar la información. Otra característica que a mí me parece relevante, que también quiero compartir con ustedes y que forma parte principal del argumento, es que estamos hablando de un conocimiento que es contrastado, no es caprichoso. No es un conocimiento en el que cada quien dice lo que se le ocurre y se valida automáticamente, sino que es un conocimiento que a partir de la experiencia individual, mientras la conversan, van contrastando y van decantando, depurando qué es exactamente lo que quieren decir. Incluye con frecuencia el encuentro de palabras para describir experiencias que hemos vivido pero no sabíamos nombrar. Es un conocimiento no solamente contrastado, es un conocimiento abierto, es un conocimiento democrático, es un conocimiento de naturaleza colaborativa. Todos los casos que he puesto tienen en común el hecho de que la diferencia, lo excepcional, lo que está fuera de catálogo, lo que se sale de la norma, en vez de ser excluido, es incluido, es incorporado, es escuchado. Pero escuchar la diferencia, escuchar todo eso que no cabe en los patrones, en los modelos, en los cánones que nos han enseñado en la escuela a respetar como verdadero conocimiento, ¿no? Implica de alguna manera que quien se acerca a esa diferencia tiene que aprender a dejarse afectar por ella, a intentar entender qué es lo que hay de novedoso en esta manera de ser diferente. Lo voy a poner con un ejemplo que a mí me gusta mucho y que ilustra bien a dónde quiero llegar. Cuando se inventó la primatología, la ciencia, la palabra que describe la ciencia que habla de la conducta de los primates, fue elegida para primera primatóloga, la primera persona que iba a acercarse a estudiar gorilas, Jane Goodall, que es una persona muy conocida y una película sobre su vida muy famosa, que a mí me encanta y que os invito a ver a los que no la hayan visto. Y la persona que decidió que debía ser una mujer quien fuera a convivir 4 años con los gorilas en medio de la selva en África, Leakey, dijo que quería que fuera una mujer por un motivo principal, y es que las mujeres son muy observadoras, están en los detalles, y el trabajo que ella iba a tener que hacer era descubrir en la enorme gestualidad de los gorilas, sus movimientos y sus ruidos, la existencia de algún patrón que denotara la existencia de un lenguaje entre ellos. Y la segunda característica que pidió para la persona que tenía que ir allí es que es una persona que viniera, que no tuviera estudios, que no hubiera ido a la universidad. Es decir, una persona que viniera desaprendida, una persona que no viniera ya con todos esos conocimientos que nos dan en la universidad, que en el fondo no son sino generalizaciones que valen para la mayoría de los casos, pero no valen para la totalidad de los casos.
dejarse afectar por la diferencia, como hizo Jane Goodall en relación a los gorilas, es olvidarse de qué es lo que nosotros creemos que es comunicarse. Porque si para nosotros comunicarse es ponernos uno frente al otro, mirándonos a los ojos y respetar el turno de palabra para que cuando termine de hablar una persona toma la palabra la otra y cuando en vez de 2 somos 5 hacemos lo mismo, entonces nunca entenderá qué es lo que ocurre cuando son los gorilas, que no usan las palabras porque no tienen una dificultad en las cuerdas vocales que les impide hablar. Pero el que les impida hablar no quiere decir que no sepan hacer ruidos, y no quiere decir que esos ruidos no tengan un significado claro y distinto para ellos, como también se expresan con las gestualidades, tal como hacemos nosotros, con las manos, con el cuerpo, con las configuraciones que gesticulan entre todos. Jane Goodall fue una persona que se dejó afectar por la diferencia. Fue una persona que estuvo atenta a los detalles, a lo que no veían los libros, a lo que no veían quienes antes se habían acercado al estudio de la conducta animal. Es una persona que no necesitó desaprender porque ya iba desaprendida. Nosotros, de alguna manera, cada vez que queramos salirnos del canon, de los patrones, cada vez que queramos aceptar que en la diferencia hay una forma de emprendeduría, que la diferencia no es un estigma, sino que sencillamente contiene quizá otro proyecto de vida, otra manera de entender nuestra conducta, otra manera de jerarquizar nuestros valores. Cada vez que queramos hacer eso, nuestro esfuerzo, el esfuerzo más importante que se pide de nosotros, es el esfuerzo de desaprender. Para aprender algo tenemos que desaprender primero mucho. Y ya he terminado. Muchas gracias.